Gabriel. Sí, buenos días. ¿Qué No, tal? no Muy tengo buenos. ninguna duda, profesor. Ok, Gabriel, muchas gracias. Pasamos con Nancy Heredia. Buenos días, doctor. No, me parece que no tengo ninguna duda por el momento. Ok, gracias, Nancy. Mohamed Morales. Por el momento no, ingeniero, todo bien. Ok, perfecto. Marisol Martínez. Hola, Inge. Buenos días. Bueno, nada más una duda pequeña. Sí. Solamente si nosotros llegáramos a tener una constructora y en caso de no contar con el dinero suficiente, el capital suficiente para terminar de liquidar nuestra maquinaria y equipo, ¿es un momento recomendable para pedir un crédito? Gracias, Marisol, por la pregunta. Cuando la situación económica, digamos, está inestable, no conviene tanto pedir los créditos. Cuando se estabiliza un poco más, ahí sí ya es conveniente. Y también es un detalle importante fijar la tasa de interés para que no sea variable. Entonces, de esa forma, nosotros ya podemos estar pagando una tasa de interés que independientemente de las oscilaciones que pueda tener la economía, nos va a estar manteniendo constante el pago de nuestros créditos. Pero eso aplica tanto para la parte de la maquinaria como para la parte de otros, puede hablarse también del tema de, no sé, el financiamiento para hacer un edificio, para llevar a cabo una obra, etcétera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que irlo viendo para que no nos vayamos a enganchar en una deuda que después sea impagable. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con ese detalle, ¿no? Entonces, mientras esté inestable no conviene aventarse créditos, no conviene hasta que las cosas se pongan un poquito más parejitas, ¿de acuerdo? Ok. Inge, y otra pregunta. No, claro. ¿Usted cree que a futuro en la industria de la construcción pueda verse beneficiada? O sea, que todos esos factores que nos afectan como el IVA, el ICR, puedan cambiar un poco para que pues la industria mejore y con ello pues van a mejorar otros sectores. Sí, claro. El día que quede claro para los gobernantes que el sector de la construcción, el sector del turismo, de la manufactura, son sectores que tienen una gran aportación al PIB, al Producto Interno Bruto, las cosas van a ser distintas porque ahí se pueden manejar ciertos incentivos, ¿no? Estos incentivos motivan la actividad en ese tipo de industrias. Entonces, pongo un ejemplo. Hablábamos la vez pasada de los subsidios, ¿no? O cuando se condona algún tipo de impuestos. Eso hace que los inversionistas estén más dispuestos a apostarle, ¿verdad? A meter capital de riesgo para poder llevar a cabo distintos proyectos. Pongo otro ejemplo. En el sexenio anterior del licenciado Peña Nieto, se creó un programa, por ejemplo, en el cual se estaba contratando a recién egresados de las carreras y se le ofrecía a las empresas la condonación de los impuestos sobre la renta de estos jóvenes. Entonces, eso logró que se formalizaran bastantes. Hay una queja de que había salarios muy raquíticos, que sí se estaban generando más formalidad en los empleos, pero que eran salarios muy pobres y demás. Pero como dijo el expresidente Calderón, haya sido como haya sido, se estaban creando empleos. Ahorita estamos al revés, ahorita se están perdiendo empleos. Claro, alguien me va a decir, bueno, es que es por la situación de la pandemia y tal. Sí, pero también ya traíamos una contracción económica, ¿verdad? Por el tipo de desmotivación que el gobierno hace a la inversión en construcciones. Y pongo un tercer ejemplo. Ahorita, pues los productores de energía eólica, los productores de energía fotovoltaica o solar, pues no van a estar muy motivados a invertir en el país en grandes proyectos, pues porque el gobierno los está desincentivando, ¿de acuerdo? En contraste con una política en la cual se incentive la creación de este tipo de empresas para poder tener
un impacto mayor, ¿de acuerdo? Entonces, es por ahí el asunto. Oiga, Déjenme. Doc, Sí, adelante. vivienda no paga IVA, ¿verdad? Digo, eso Hasta, ya es algo considerable. hasta un cierto monto, y por eso hubo un boom de desarrolladores, ¿verdad? Porque el gobierno subsidiaba esa parte. Entonces, cuando eran viviendas de interés social, hasta un cierto monto, vamos a pensar, digo, habría que checar el monto exacto, pero vamos a pensar, hasta $500,000 no se pagaban esos impuestos. Entonces, a los productores les convenía porque vendían más rápido sus viviendas en virtud de que la gente las conseguían más baratas, ¿de acuerdo? Entonces, es como si, por ejemplo, mañana nos dicen, ¿sabes qué? Los teléfonos iPhone no van a pagar IVA. ¡Fum! Todo el mundo va a correr, todo el mundo va a correr a la tienda Mac a comprarse un iPhone. Así de simple, van a motivar esa venta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa empresa pues va a necesitar más unidades, más telefonitos para poderlos vender, porque la demanda va a crecer. Entonces, el gobierno tiene la capacidad de incentivar la actividad en alguna industria, ¿de acuerdo? O de inhibirla, también como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ahorita se está aprobando una reforma en materia energética de la Comisión Federal de Electricidad para darle más poder de control a la CFE, ¿verdad? Y delegar las actividades de otros productores. Entonces, se le va a dar prioridad a la producción que tenga CFE sobre la que tengan otros proveedores de energía eléctrica. ¿Cómo funcionaba esto? Les platico así muy rápidamente. Resulta que el CENACE, que es el Centro Nacional de Control Eléctrico, hagan de cuenta que es un lugar en la Ciudad de México que tiene así tableros como en la NASA, o estas películas del Santo de los años 60, ¿no? Que eran foquitos y cosas así, o sea, unos tableros muy espectaculares. Entonces, cuando hay una demanda de electricidad, las plantas generadoras de energía eléctrica, llámense hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, nucleares, las que ustedes me digan, están metiendo energía al sistema. Acuérdense que la electricidad es un flujo, es como el agua, es un flujo. Entonces, los electrones van fluyendo a través, primero, de las plantas de producción, después a través de las líneas de transmisión y posteriormente a través de las distribuciones y ya las tomas domiciliarias. Entonces, conforme sube o baja la demanda, las plantas generan más o menos energía eléctrica. Entonces, cuando había picos de demanda, entraban estos proveedores privados a abastecer al sistema. Ahora, la política anterior era que entraran primero los proveedores que tenían la energía más barata. Entonces, aquellos que producen energía más barata entran. Ahora, CFE pues tiene energía un poquito más cara que algunos otros proveedores. Entonces, el CENACE lo que hacía era jalar la energía barata y dejaba después la energía de CFE porque es más cara. Y ahorita lo que se pretende es que se le dé prioridad a la energía de CFE, que aunque esté un poquito más cara, se compre esa energía o se use esa energía y se meta a las líneas de transmisión y de distribución. Y ya al final de la lista, cuando haya un pico así extraordinario, ahora sí ya entrarían las otras empresas que venden energía más barata. Ahora, ¿de qué depende la producción de energía y de qué depende el costo? Depende de tres factores básicamente. Uno, la tecnología, que es... Ah, se cortó un momento de la transmisión. Depende de tres cosas. En primer lugar, la tecnología que se usa para generar esa energía eléctrica. En segundo lugar, depende de los costos directos e indirectos que tenga la empresa. Y en tercer lugar, de los precios que haya en el mercado, o sea, de la competencia que hay. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que determina el precio de la producción, no de la energía eléctrica, de cualquier cosa que ustedes me digan. Ajá. Entonces, bueno,
así se puede motivar o desmotivar la participación de empresas en el sector de la construcción o de cualquier otro sector, que ustedes me digan, ¿no? Sector turismo, repito, el sector restaurantero, el sector hotelero, el sector hospitalario y demás, ¿correcto? Bien, pasamos ahora con Mario Jesús. ¿Perdón? Adelante, Mario. Bueno, sería una pequeña descripción, dado Sí. que lo que hemos visto de que, digamos, convendría, o sea, conviene, digamos, en estos tipos de tiempos de crisis es cuando se puede tanto crecer una empresa o ir para abajo. Convendría, digamos, en estos momentos, así con todos estos recursos que tiene el país, hacer o poner una constructora. La respuesta es sí, si eres amigo de alguien y te da parte de la licitación, por ejemplo, del Tren Maya. La respuesta es no, si no conoces a alguien y estás batallando por cuenta propia para tratar de conseguir proyectos. Entonces, ahorita, por el mismo tema de la crisis, pues se ha visto reducida la actividad en la industria. Entonces, se quedan los competidores adentro del sector, pero cada vez hay menos trabajo. Entonces, van muriendo poco a poco. Van a tener que ir cerrando poco a poco porque simple y sencillamente no van a encontrar trabajo, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, salvo que uno tenga el trabajo. Ahí sí convendría, pues no solo abrir, expandir la empresa, ¿verdad? Para que crezca y tenga más capacidades internas, ¿no? Entonces, depende de la situación. Tristemente es así. Pese a las teorías de Adam Smith de la competencia perfecta y todo, tristemente en esta industria a veces pesa más tener algún tipo de contacto o de palanca, ¿verdad? Que las capacidades propias de una empresa, ¿no? Entonces hay que saber moverse en ese medio. Bien, pasamos con... Adelante. En esto de iniciativa pública, ¿es cliente más frecuente? ¿El municipio, estado o federación? Ya. Digamos que de manera recurrente los municipios están solicitando obras pero pequeñas, entonces todo va en magnitud. Un municipio, pues, ¿qué te va a pedir? Que repavimentes 2, 3 avenidas, ¿no? Que tal vez pintes las banquetas, que hagas ciertas cuestiones de esa naturaleza. Pero ya un proyecto estatal, por ejemplo, cuando aquí en el Estado de México, aquí en la zona industrial, se construyeron estos puentes, ¿verdad? Que conectan el aeropuerto con Paseo Toyocan y demás, ya es una obra mucho más grande que, por ejemplo, repavimentar unas calles. Pero ya cuando hablamos del proyecto federal, o sea, ya en un nivel federal, bueno, ahorita ya no está, pero imagínense el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues ya son megaproyectos, o sea, esos proyectos ya son mayores. Entonces, esos obedecen a una distribución Gumbel. Les voy a poner aquí mi pantalla, permítanme. Les vamos a abrir aquí. Vamos a ponerle aquí. Estoy tomando ahorita un diplomado de Teams y aquí están las sesiones en vivo, pero bueno. Miren, vamos a ponerle aquí distribución Gumbel. Entonces, los proyectos, digo, olvídense ahorita aquí de los ejes y todo, pero es una función de probabilidad. Los proyectos más baratos, imagínense que aquí tengo yo los pesos, o sea, la unidad monetaria, dólares, pesos, euros, libras esterlinas, los pesos que me va a costar mi obra. Entonces, muchos van a ser baratos o no van a ser tan caros, ¿sí?
y muy poquitos proyectos van a ser muy caros. Repito, aquí podemos tener cualquiera, el que ustedes me digan, mantenimiento de un edificio, la repavimentación de unas calles, no sé, pintar las banquetas, cosas de ese tipo. Y ya muy rara vez aquí, en esta parte de aquí, nos va a caer un proyecto como los puentes que el distribuidor vial, ¿verdad? Que conecta Paseo Toyocan con el aeropuerto. Y ya rarísima vez, muy poco probable, nos va a tocar un tren México-Toluca, un tren México-Querétaro, un tren Maya o una refinería de Dos Bocas, ¿verdad? Esos proyectos son muy raros. Entonces, dando respuesta concreta a la pregunta, Héctor, los proyectos más importantes son los federales, el cliente más importante, pero son raros esos proyectos. Entonces, aquí hay que ver si nos vamos al Vital Few o al Useful Many, así se habla en inglés de esta situación, y esto es un Pareto, es un Pareto. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Pareto? Que el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. Repito, el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. Pongo 3 ejemplos. El 20% de los países gana el 80% de los campeonatos mundiales de fútbol. Entonces, son bien poquitos los países que ganan casi todos esos campeonatos. Se los puedo decir ahorita: Argentina, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, o sea, Brasil, son los poquitos países que ganan casi todos los campeonatos. Ahí se presenta el principio de Pareto. Otro, el 20% de los habitantes del país concentra el 80% de la riqueza. Entonces, es un puñadito de cuates los que concentran toda la riqueza del país. Y se los puedo decir ahorita: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Gallán, la chica esta de modelo que la vendió y no sé en qué business ande ahorita. Entonces, son muy poquitos que tienen la gran cantidad. Vámonos a la facultad, a un ejemplo del principio de Pareto en la facultad. El 20% de las materias causan el 80% de las bajas por segundos cursos. Y se las puedo decir ahorita aquí: geometría analítica, cálculo 1, cálculo 2, teoría estructural, inglés. Son un puñadito de materias que causan las bajas. Por ejemplo, en este salón, el 20% de los jóvenes no entrega a tiempo sus tareas. Y se los puedo decir: David Delgado y Joaquín Hernández. No, no es cierto, esa es broma. Por cierto, los felicito nuevamente por sus tareas, estuvieron muy, muy bien. Entonces, el 20% de los proyectos a una empresa nos va a dar el 80% de las ganancias. Hay que cuidar a esos clientes. Y yo me iría por el gobierno federal, porque es el que tiene más grandes los proyectos, ¿de acuerdo? Los chiquititos sí me van a aportar, puedo hacer 100 proyectos chiquitos, pero me van a aportar el 20% de mis ingresos. Y el otro 20% de los proyectos grandes me va a aportar el 80% de mis utilidades, ¿de acuerdo? Bien, ese fue el principio de Pareto. Que por cierto no lo hizo Pareto, sino otro cuate que también se apellidaba Pareto, y el Pareto al que se lo adjudicaron puso una nota que se llamaba Mea Culpa, es un italiano, porque él nunca aclaró la confusión de que no era él el que había propuesto este principio, sino un homónimo de él, ¿de acuerdo? Es como si ahorita alguien que se apellida Delgado, por ejemplo, Mario Delgado, el diputado, propone la ley Delgado, ¿no? Y dicen: oye, David, tú hiciste esa ley, y yo no desmiento, pero después resulta que era de él, y después algo yo a desmentir, es que no es Delgado este, es el otro Delgado. En fin, esa es una anécdota nada más. Bien, pasamos ahora con Luis Alexis. Buenos días, ingeniero. No es duda, pero es como un comentario. No sé ahorita en qué estado es conveniente invertir en cuanto a construcción, o es que de plano todo el país está mal definitivamente, o si hay un estado en donde a futuro se vea que va a haber un crecimiento.
Yo sabía, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? Que Claro. estaba creciendo ahorita mucho en esa cuestión de construcción, pero no sé usted qué podría comentar al respecto. Los 6 estados de la República en los que convendría estar en esa actividad son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Norte y Quintana Roo. Son los estados que presentan los mayores crecimientos del PIB. Por ejemplo, el crecimiento del país en el sexenio anterior en promedio era de 2.2, 2.4, ¿no? Que nuestro presidente lo criticaba mucho y bueno, ahorita tuvimos una pérdida del 9%, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando crecía el país al 2.2, en esos tiempos que ya se ven lejanos y de sueño, Querétaro crecía al 11%, o sea, 5 veces más que el promedio de los estados del país, ¿de acuerdo? Entonces, esos estados están ahorita en un desarrollo pues importante y cada uno ofrece distintas ventajas competitivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el fuerte de Quintana Roo? Pues el turismo, no hay duda. ¿Cuál es el fuerte de Querétaro? La industria, sin duda alguna, la parte académica, la industria. ¿Cuál es el fuerte de Nuevo León? Pues que es fronterizo con Estados Unidos y también tiene buena educación. El fuerte de Baja California, pues es que igual son fronterizos, tienen ahí y tienen mucha capacidad de maquila, de plantas para maquilar, para fabricar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cada estado tiene una fortaleza, pero si se administra adecuadamente, se pueden generar más fortalezas y potenciar esa capacidad que tienen los estados de la República. Nada más para darles una idea, les comparto mi pantalla. Vámonos a Wikipedia, que es lo más sencillo. Entonces, ustedes pónganle aquí Costa Rica. Entonces, en Wikipedia, pues les va a dar el dato. Entonces, fíjense nada más. Aquí está. Entonces, fíjense, Costa Rica tiene una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados. 51.100 kilómetros cuadrados. Hay que guardar en mente ese dato. Ahora vámonos aquí a Michoacán. Enter. Vámonos a Wikipedia. Le damos clic. Y vámonos a la superficie del estado. Este es Michoacán. Michoacán tiene una superficie de 58.598 kilómetros cuadrados. ¿Dónde estaba la superficie? Aquí está. Traducido al español, Michoacán sería un país de Centroamérica. Entonces, imagínense nada más el potencial que tenemos en el país para poder desarrollar los estados. Miren ahora el PIB. El PIB de Costa Rica es de, pongámosle, 61.175 millones de dólares. Vamos a ver el PIB de Michoacán, a ver si nos da ese dato. No, creo que no nos da el PIB de Michoacán. A ver, pero lo podemos investigar. PIB de Michoacán. Para tener el mismo 2019. Fíjense, la economía estatal aumentó el 0.5 en 2019 frente al 1.1 en 2018, o sea, redujo a la mitad su crecimiento, ¿no? Prevén desaceleración del PIB de Michoacán, pero vamos a ver el dato, a ver si nos lo da por aquí. Aquí está, miren, 300, bueno, este fue en 2014. A ver, en 2019, bueno, nos da una idea, ¿no? 396.042. Vamos a dividirlo entre 20, que es lo que cuesta el dólar. 346.092 entre 20, para que tengamos cifras comparables.
Son 17,304. Ok. 17,000 contra 61,000. O sea, es un cuarto, bueno, un tercio, un poquito menos, ¿no? Del PIB, el que tiene Michoacán con respecto al que tiene, Costa Rica. Claro, Costa Rica es un país, me van a decir, bueno, Costa Rica es un país y todo. Pero imagínense que nuestros estados se administraran como Dios manda, qué potencial tendría. No estoy diciendo que no se administren como Dios manda, pero que se tuvieran visiones así interesantes, locales, para desarrollar a los estados, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que México tiene un muy gran potencial. Y ya nada más para terminar la idea, déjenme ponerles aquí. El PIB de México, PIB, 1,221 billones de dólares, y bueno, va a la baja y tal, ¿no? Y aquí se compara con otros, Canadá y Brasil. Y ahora ya les había puesto, o si no se los pongo ahorita, el PIB de Nueva York. Depende de la fecha, ¿no? Y aquí hasta en euros nos lo ponen, ¿no? Pero fíjense, son 1,583 contra 1,221. El euro está más caro que el dólar. Supongamos que no fueran euros, supongamos que fueran dólares. Repito, es más porque el euro está más caro que el dólar. Entonces, nada más con 1,583, Nueva York ya nos mató 1,221. Así de sencillo. O sea, Nueva York nada más. Entonces, claro, si nos comparamos con Costa Rica, pues Michoacán es Costa Rica, pero si nos comparamos, Nueva York es México. Punto final. O sea, se acabó la discusión. ¿De acuerdo? Eso nos da una idea del tamaño de las economías. En fin. Entonces, esos estados, repito, Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y Baja California son los que hay que tener en la mira. Bien, gracias, Luis. Pasamos con tu tocayo, Luis Alberto. Hola, ¿qué tal, profe? Buen día. Buenos días. No tengo ninguna duda hasta ahorita. Ok, gracias. Gracias. Luis. Adelante. Ahora con Carla Gutiérrez. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. ¿Qué instituciones brindan el tipo de financiamiento gratuito? Y a diferencia del resto de financiamientos, ¿a qué se debe que esta no cobre intereses o comisiones? Más que instituciones, por ejemplo, yo a mi hijo le voy a dar la beca Delgado. Significa la beca Delgado, que le voy a pagar su colegiatura y no le voy a cobrar intereses. Yo también recibí la beca Delgado de mi papá y ustedes tú estás recibiendo la beca Gutiérrez y así sucesivamente. El dinero cuesta. Si tu papá te lo presta, tu tío, tu primo, tu novio o alguien, y no te cobran intereses, perfecto, bienvenido, ¿no? Pero si saben de alguna institución que dé gratis el dinero, me avisan, por favor, de inmediato, me avisan. Les dejo ahorita mi mail aquí, mi WhatsApp, mi correo electrónico, mi Facebook, mi YouTube, mi Gmail, todo, para que me avisen de inmediato si saben de una institución que dé créditos gratuitos. Hay fondos del gobierno que se llaman créditos a fondo perdido, que no cobran intereses, y no solo esos, no se tienen que regresar esos montos, no se tienen que regresar. Son como becas o como apoyos, dependiendo de la cosa de la que estemos hablando. Ajá. Y se les llama, tienen el nombre de fondo semilla. ¿Por qué fondo semilla? Porque es como si haciendo la equivalencia, ¿verdad? Metafóricamente a un campo, si nosotros en la tierra escarbáramos y metiéramos ahí una semilla, y eso nos va a dar un fruto, un árbol o algún tipo de vegetación. Entonces,
Esos fondos normalmente están disponibles por parte, por ejemplo, del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Vamos a ponerlo aquí. Permítanme. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle este fondo semilla. Instituto Mexiquense del Emprendedor. Aquí está. Entonces vamos a ver comando find y pongámosle semilla. Le llama, bueno, uno de los objetivos, ¿verdad? Es otorgar créditos a emprendedores, Capital Semilla, y aquí está, miren. El programa Capital Semilla es resultado de la coordinación entre la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado de México, que beneficia a emprendedores que han finalizado el proceso de incubación y que cuentan con un proyecto viable, mediante financiamiento con recursos provenientes del Fondo PYME y del Gobierno estatal. Entonces, esto ya tiene tiempo, este documento ya tiene tiempo. Ahorita quitaron todos esos apoyos, ya no existen. Durante el ejercicio 2010 se otorgaron 32 créditos del programa Capital Semilla por un monto de 8 millones. Entonces, si dividimos 8 millones entre 32 es un cuarto, dieron 250,000 pesos por proyecto en promedio. Alguien me va a decir, no, es que hubo uno de medio millón, sí, pero quizás hubo otro de 100,000, otro de 50,000 y demás. Y aquí ¿quiénes fueron los beneficiarios? 16 mujeres, 11 hombres, y esto fue en 15 municipios del Estado de México. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya hoy día ya no existe. Bueno, si ya no existen las estancias para los niños, imagínense esto, pues menos. Entonces, se han cortado muchos programas. No hay medicinas, no hay ciertas cosas que antes, porque estamos ahorita en época de austeridad. Entonces, difícilmente hoy día van a encontrar un programa que les dé un recurso sin cobrarles algún tipo de interés. Difícilmente, ¿no? Salvo los programas sociales, ¿no? Esos pues sí, no cobran intereses, al contrario, son montos que se asignan directamente, se cubren unos ciertos requisitos y tal. Pero de ahí en fuera, pues básicamente la familia es la que nos puede apoyar con un capital gratuito, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, Carla. Julián, adelante. ¿Cómo están, Inge? Buenos días. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenos días. Todo bien. Yo tengo un poco de dudas en las necesidades de financiamiento. Sí. En la parte de los factores habla del ciclo normal de las operaciones. O sea, lo que se refiere con congelación de fondos es que debido a eso se necesita una necesidad de financiamiento. Claro. Miren, el ciclo normal de las operaciones hace que nosotros tengamos, vamos a decir, que estemos oscilando, ¿verdad? Entre nuestros ingresos y nuestros egresos. Les pongo un ejemplo muy concreto para ilustrar esta idea. Fíjense. Vamos a ponerle aquí. ¿Cuánto cuesta un alumno en la UNAM? Entonces, en la UNAM, el costo por cada estudiante en 2019 fue de 68,310 pesos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. 68,310. Entre 12 meses. Entonces, la colegiatura de la UNAM debería de estar en 5,700 pesos prácticamente, cada mes, ¿no? Si fueran 12 mensualidades,
para que al final del año juntáramos los 68,000 y pico pesos. El costo de la UAM no está muy lejos de eso, no está muy lejos de eso. Ahora, el subsidio que tiene la UNAM es mayor que el subsidio que tiene la UAM. En la UNAM, por ejemplo, su servidor pagó 20 centavos por año. Traducido al español, los 5 años me costaron $1. Aquí no. Me parece que aquí ustedes cada semestre pagan 2, 3 mil pesos. No sé cuánto esté ahorita el monto de colegiatura. Pero por nada se hace. Ajá. ¿Cuánto es lo que pagan cada semestre? Yo pagué 1,800. Cerrémoslo en 2,000 pesos. 55 de mantenimiento y 18 por crédito. Ok. Entonces. Muérase de risa, Inge, a mí me quieren cobrar 21,000 pesos. Sí, porque tienes nacionalidad que fuera de México. Entonces, sí, depende del sapo es la pedrada, ¿no? Si a uno lo ven Sí. así medio y le sueltan ahí el sablazo, ¿no? Pero vamos a decir que ese es un caso atípico. El punto al que voy es a que la universidad tiene 3 tipos de financiamiento, la UAM. Tiene el subsidio federal, que es el 85%. Tiene subsidio federal y estatal, hay que decirlo, es el 85%. Después tiene lo que es ingresos por servicios externos. ¿Qué significa esto de ingresos por servicios externos? Por ejemplo, el laboratorio de materiales de la facultad puede ser contratado por una empresa de afuera para que haga pruebas de acero, de concreto, de mecánica de suelos, estudios geotécnicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué calidad tiene ese laboratorio? ¿Qué, perdón? ¿Qué calidad? No, totalmente, sí, porque está certificado ante la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, de mediciones y todo el rollo. Sí, en ciertas pruebas, hay que decir, hay varias pruebas, por ejemplo, lo que es la máquina universal y todo eso, se puede contratar y hay un padrón, digamos, de proveedores de ese tipo de servicios, entre los cuales está nuestro laboratorio de la Facultad de Ingeniería. Entonces, va avalado, digamos, por esa otra institución y son estándares, o sea, son estándares, ya vamos, es el procedimiento que se hace en cualquier otro laboratorio, se lleva a cabo aquí, ¿verdad? Siempre y cuando todos estos estén certificados, ¿no? Entonces, sí es bueno. Y así tiene muchos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes tienen una mascota, lo estoy inventando, ¿no? Quizás la facultad de veterinaria tenga, no sé, el servicio de vacunar a su mascota. Estoy inventando. No sé, tal vez si ustedes tienen algún problema psicológico, puedan ir a la facultad de psicología y tener algunas consultas ahí con un doctor de esa facultad. O tal vez si tiene un problema de una muela, tal vez la facultad de odontología pueda extraerles esa muela y cobra esos servicios. Entonces, todo eso que se hace a nivel de la universidad inyecta recursos que aproximadamente representan un 10%. Y el otro porcentaje, el otro 5%, es la colegiatura que pagan los alumnos. Estos 2,000 pesos que ustedes pagan cada semestre, pues es apenas el 5%. Aquí lo podemos ver. Son 68,310, miren. Por 0.05, que es el 5%. Le vamos a dar Enter. Fíjense, pagan ustedes el 5% de lo que cuesta su educación. O sea, pagan 5 pesos de cada 100. Los otros 10 pesos, ajá. Y entonces, ¿a qué se debe que también varíe las inscripciones en las diferentes facultades? Porque, digamos, en Derecho me parece que, bueno, hace tiempo, ya tiene tiempo que un compañero salió de ahí, pero él pagaba alrededor de 4,000 pesos más o menos. Entonces, ¿a qué se debe esa variación entre cada facultad? Claro. Yo. Ajá. Adelante. Perdón, es que, por ejemplo, hay una cantidad enorme entre lo que pagaban mis papás del semestre de mi hermana y de lo que pagan de mis semestres.
Y mi hermana me explicó que es por los talleres. Ella estaba en diseño industrial, entonces pagaban todo el mantenimiento de los CNC, de alfarería, de las herramientas y de todo eso. Por eso era muy caro. El valor de los créditos por materia era el mismo, pero por el mantenimiento de su facultad era mucho más caro que el de nosotros. Me robaste, Ana, la palabra. Efectivamente es por el tipo de infraestructura. Ahora, me van a decir derecho. Bueno, derecho es una humanística, vamos a pensar en eso. Es una carrera humanística, así como, por ejemplo, filosofía o ciencias políticas, ¿verdad? En contraste con diseño, en contraste con odontología, en contraste con medicina, en contraste con ingeniería, que sí tenemos cierta infraestructura de laboratorios y tal. Mi papá, que es arquitecto, bueno, en su momento, ¿verdad? Me decía que era carísimo, ¿no? Esa carrera, al igual que odontología y al igual que medicina, por todo lo que hay que estar comprando, ¿no? Entonces, acá con una buena calculadora, pues, y una buena computadora, nos la podemos llevar toda la facultad. Pero imagínense, no sé, un odontólogo que necesita instrumentos, ¿no? El que te saca la muela, el que te pule los dientes, la jeringa para anestesiar, qué sé yo, lo que sea que se necesite, ¿no? El silloncito para poner al paciente que se reclina, etcétera, ¿no? Entonces, pues son carreras más costosas. A eso se debe. Y a dónde voy, ¿no? Para lo que preguntó Julián del financiamiento en las operaciones. Hay una frase muy conocida en la facultad, bueno, en la universidad, que es que a la universidad le dio SIDA y significa sin dinero desde agosto. Entonces, ¿por qué desde agosto? Porque es cuando arranca el semestre. Llega una inyección fresca de recursos monetarios por parte de los jóvenes que se inscribieron a los créditos de sus carreras, de sus asignaturas. Pero la misma operación de la universidad hace que esos recursos se agoten pues en la pura nómina tal vez de ese mes de agosto, ¿no? Y ya en septiembre ya no hay recursos para utilizarlos. Entonces, el ciclo normal de las operaciones hace que nosotros tengamos necesidades de financiamiento. ¿De dónde se puede obtener ese recurso, no? Entonces ahí es cuando se promueven por ejemplo, los proyectos externos, ¿no? Los servicios que da la universidad a los particulares para tener una inyección de recursos frescos, ¿de acuerdo? Se puede lograr también pedir un crédito de la universidad a alguna institución con la promesa de que en el siguiente año fiscal, con el presupuesto que se le va a dar, se pueda liquidar ese crédito. Entonces, oiga, adelante, Héctor. Tengo entendido que la universidad tiene una deuda. Es correcto. Y bueno, lo mismo que con el país, o sea, cambian las administraciones y la deuda pues nomás no se paga. O sea, va a llegar un momento en el que confisquen edificios, CU, no sé. Claro. Lo que se hace en estos casos son renegociaciones de deuda por parte de las nuevas administraciones. Entonces, les pongo un ejemplo de algo que pasó en la universidad hace tiempo. Se hizo un inventario para ver cuáles eran los bienes que tenía la universidad. Computadoras, sillas, pizarrones, lo que ustedes me digan que haya de bienes. Y cuando se cotejó la realidad, lo que estaba ahí físicamente, con lo que estaba en papel, con los activos que venían declarados en la base de datos, había muchos faltantes. Muchas de esas cosas fue porque, por ejemplo, el equipo de cómputo se hace obsoleto después de, ¿qué te gusta?, 4 años. Entonces, la gente llevaba al área correspondiente esos monitores grandes, ¿no?, con bulbos y demás, y ya los eliminaban. Entonces, ahorita, oye, ¿dónde está el monitor con inventario ABC 1, 2, 3? No, pues no está. ¿Y por qué? Bueno, pues ya se desechó hace tiempo, ya se quitó. Entonces, lo que se hizo es que cada uno de los profesores tenemos un resguardo. Cuando nosotros nos asignan, por ejemplo, un equipo de cómputo, tiene un número de inventario y nosotros firmamos que está bajo nuestra responsabilidad y nosotros asumimos que si algo le pasa a ese equipo, vamos a responder por él. Una ocasión pasó que
algún colega salió al Vips a comer, que está en Sinacantepec, y llevaba su computadora y se descuidó un momento, para no hacer cuento largo, se la robaron. Y esa computadora era de la universidad, la tuvo que pagar. Me tocó otro caso de una oficina del edificio administrativo, que igual se hizo una presentación en una expo, se llevaron una computadora, se perdió el teclado y el mouse, y la persona que era responsable tuvo que, digo, un teclado y un mouse, bueno, pues como sea, ¿no? Los puede uno conseguir. Pero imagínense cuando es otro tipo de bien, entonces se hace eso. ¿Y qué se hizo? El rector en turno dijo, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer el inventario real, ni modo, son pérdidas para la universidad, pero a partir de ahorita vamos a tener ya el control de lo que se está teniendo como inventario. Entonces se tiene que renegociar. Si no, ¿cómo te lo van a pagar? Oiga, es que usted tenía una computadora con disquetes y con CDs y ya no está, y costaba tanto y hay que ver la depreciación, y sería un rollísimo cobrar, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por eso a veces las instituciones abusan y no pagan. Entonces, ¿Y a quién le debe la universidad entonces? pues la última deuda que tenía era con el ICEMIM, con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ¿no? Entonces, se tenía una deuda ahí con el ICEMIM y ya se renegoció. El doctor Barrera Vaca, el actual rector, hizo una renegociación, y para no hacer el cuento tan largo, hagan de cuenta que le dijo, ok, no te lo puedo dar de un golpe, pero vamos a hacer un plan de pagos y te lo voy a pagar a 6 años, ¿no? Yo ya voy a pasar mi administración, pero te vamos a estar aportando cada mes X cantidad con sus respectivos intereses y así. Entonces el ICEMIN dijo, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Entonces se tienen que renegociar esas deudas. Porque de lo contrario, pues no es como un crédito hipotecario de una casa, ¿no? Que llega al banco y te quita la casa o el coche. Si dejas de pagar tú tu coche, tienes ahí una deuda, estás respondiendo tú con el propio coche para pagar esa deuda, ¿no? Si no lo pagas, simplemente te quitan el auto. Van y te lo embargan. Así de sencillo. Y tienen el aval de la ley, ¿no? De que lo pueden hacer porque hay un contrato de un préstamo, un crédito, etc. ¿De acuerdo? Bien. Julián, entonces, eso es, Julián, los ciclos de las operaciones. A veces las instituciones o las empresas se quedan sin dinero y tienen que recurrir a créditos para poder seguir operando, ¿no? Pagar su nómina, pagar materiales, proveedores, equipo, herramienta, luz, internet, agua, predial, etc. Ok. Sí. Vale, muchas gracias. Con todo gusto, Julián. Pasamos con Jaime Ramírez González. ¿Qué tal? Buen día, ingeniero. No tengo ninguna duda. Ok, Jaime, muchas gracias. Iram Arellano. Sí, buenos días, doctor. Sí tengo algunas dudas. Sí, por favor. Bueno, en la parte de perspectivas, el diapositiva número 9 dice, es preciso ver al financiamiento desde perspectivas diferentes. ¿Me podría ayudar explicándome el plazo y periodos de gracia? Sí, claro. Normalmente, miren, el financiamiento es muy bueno porque con el dinero de otros o de otra persona, yo puedo hacer mis cosas. O sea, yo puedo dedicarme a lo que me tengo que dedicar y no estoy, digamos, metiendo un peso propio. Estoy metiendo el dinero de alguien más. Claro, ese alguien más quiere un premio, quiere una recompensa, quiere una utilidad. Entonces tengo que pagarle yo intereses. Salvo el caso que comentábamos hace ratito, que si mi papá me lo presta y tal, bueno, ya no quizás le regrese el dinero, pero sin interés alguno, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay alguna situación, se dan estos periodos de gracia. Por ejemplo, ahorita en el COVID,
un crédito hipotecario, alguien se queda desempleado. Normalmente ya los créditos en México tienen un seguro de desempleo. De tal suerte que si la persona pierde su trabajo, entra el seguro y ese seguro es el que va a pagar las mensualidades hasta 6, máximo, medio año, en lo que la persona vuelve a colocarse en alguna actividad laboral. Pero los periodos de gracia es como decirle, órale, va, te aguanto, no te voy a cobrar más interés, entiendo que la situación es esta y te doy una prórroga para que tú me puedas liquidar. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando estamos hablando de créditos y demás, las empresas están muy abiertas porque lo que les interesa es recuperar su lana y, claro, tener el interés. Entonces, si alguien llega y manifiesta y quiere una renegociación de deuda o lo que sea, pues creo que por parte del prestador del recurso hay cierta apertura, salvo en ciertas ocasiones, ¿no? Que los vemos en las películas, que, oye, dame mi dinero, si no me lo das de aquí al viernes, te va a ir como en feria. Bueno, esas ya son otras cuestiones, ¿no? Pero digamos, en el sistema legal mexicano, en el sistema financiero mexicano, hay posibilidades, ¿no? Hay bancos que compran deuda. Entonces, si tú tienes un crédito, no sé, en Banamex, y después tienes tu pago de nómina en Santander, Santander va a decir, pasa tu crédito de Banamex a Santander, ¿no? Y yo te voy a dar una mejor tasa de interés, ¿no? Algo más atractivo para que te vengas conmigo y yo tenerte cautivo aquí, cobrándote cada mes tu mensualidad y así durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que esos periodos son, vamos, se puede recurrir a ellos cuando se tiene algún conflicto para pagar un crédito. De hecho, Inge, creo que se vio eso al principio de la pandemia, ¿no? Tengo una tarjeta de crédito y de Bancomer y me llamaron por teléfono para ofrecerme ese periodo de gracia. Creo que te ofrecían 3 meses. Sí. Creo que si eran 3 meses te ofrecían, en el cual no te generaban ningún interés en esos 3 meses si no los podías pagar por desempleo o por lo que fuera, por el encierro principalmente, y ya después de esos 3 meses ya podías seguir haciendo tus pagos continuamente, o sea, era más como que se pausaba. Es correcto, y repito, la misma situación económica y de salud que vive, no el país, el mundo, motiva ese tipo de cuestiones, ¿no? Fíjense, su servidor es del día 27 de septiembre, ese día es mi cumpleaños. Hace un año prácticamente, el 15 de marzo, cuando anunciaron que no iba a haber clases, ¿quién se iba a imaginar que su cumpleaños lo iba a pasar? Digo, los que nacieron en abril, sí, pero los que habíamos nacido en septiembre, pues ¿cuándo ibas a pensar que tu cumpleaños te iba a tocar en esa época? ¿No? Ahorita ya casi le dimos la vuelta, ya todos los seres humanos del planeta casi han vivido por lo menos un cumpleaños en pandemia, ¿no? Entonces, los que son del 21 de marzo ya van por su segundo cumpleaños en pandemia ya en menos de un mes, ¿no? Entonces, ¿quién iba a pensar? Entonces los bancos dieron 3 meses, que no, pues, 3 meses con respecto a los 12 que ya prácticamente llevamos, pues es un cuarto, es un 25%, ¿no? Entonces, ahí sí ya tienen que ir viendo cómo van ajustando ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Pasamos con Héctor. Hola, Bueno, ajá. A ver, yo tengo 2 dudas. Adelante. Ahí en el PDF leí que lo más importante era el activo circulante y el grado de financiamiento con pasivo a corto plazo. El activo circulante sí sé que es, el otro no. Ok. Básicamente es el cash. Básicamente estamos hablando le decimos la liquidez que tenga. Porque el activo circulante rápidamente lo puedes convertir en cash. ¿De acuerdo? Y los activos fijos no. Esos son mucho más complicados. Pongo un ejemplo. El inventario que tiene el Walmart, ¿no? Sí, están ahí los productos, están, no sé, las cervezas, están los yogurts, los productos de limpieza, los sartenes, lo que ustedes me digan. Pero en el transcurso de una semana, ponle tú de 15 días,
esos productos que están ahí guardados en la tienda se van a convertir ya en dinero en efectivo, que les va a permitir pagar, repito, su nómina, pagar a los proveedores, etcétera, ¿sí? Pero imagínense vender la bodega industrial o la nave industrial del Walmart per se, o sea, ese ya es un activo fijo que es pues mucho más grande que cualquiera de los productos que se expenden dentro de la tienda, ¿verdad? Entonces ese no lo va a mover tan fácilmente. Ahora, ¿por qué es tan importante la liquidez y todo? Porque es lo que nos permite el día a día, ¿sí? Hay una cuestión, y en la industria de la construcción lo van ustedes a ver, que es la raya. Entonces la raya pues es la nómina que se le paga a los trabajadores puede ser cada viernes o cada lunes, dependerá de la empresa, ¿no? Cada quien tiene sus propios días, ¿no? Pero se está pagando de manera constante, ¿sí? Entonces, esos pequeños flujos, imagínense que por ejemplo, alguien, ¿no? Como su servidor, que trabajamos en alguna institución con un salario, que nos dijeran, ¿sabes qué? Tu salario te lo voy a dar completo, pero hasta el 31 de diciembre. No, pues ya nos pusieron a parir chayote, pues, ¿qué vas a hacer todo el año, ¿no? Si no tienes esa liquidez, no puedes ir al mercado a comprar cosas, ¿no? Porque no tienes liquidez, no tienes el dinero, no tienes el cash para poder operar. Claro, ya te lo van a dar hasta el último día, bueno. Te vas a endeudar un montón y ya el último día le vas a pagar a todos, ¿no? O al revés, te esperas el 31 de diciembre y lo vas guardando ahí en el colchón o en un banco y lo vas sacando poquito a poco, ¿no? Pero el punto al que voy es a que es muy importante el hecho de tener esa liquidez, porque es lo que nos permite trabajar en el día a día, ¿de acuerdo? Lo vemos ahorita no sé si escucharon que hubo un retraso en esta de adultos mayores, ¿cómo le dicen? La pensión. Bueno, en realidad no es una pensión, es un apoyo, ¿no? Porque pensión es otra cosa. Pensión es un premio por haber trabajado 30 años, 35, etcétera. Pero el apoyo que le dan a los adultos mayores, ¿no? Hubo un retraso porque Hacienda no tenía liquidez. Entonces, se puede venir encima el mundo cuando no tenemos liquidez. A no ser alguien que te financie. Esa fue una, ¿no, Héctor? ¿Y la otra? Sí, creo que ya le había preguntado sobre crédito puente, pero ahorita viene el tema de financiamiento. O sea, a mí me gusta la idea, ¿no? Dame dinero, yo construyo, y cuando venda te pago. Pero, ¿qué tal están los créditos puente en México? ¿Son abusivos? ¿Son justos? ¿Son peligrosos? ¿Qué me dice? Claro, yo creo que ahorita el sistema financiero mexicano, les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Vamos a ponerle aquí, sistema financiero mexicano. Aquí está. Este es el sistema financiero mexicano. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un protagonista primordial en este juego que tenemos en el país. Por acá tenemos al Banjico, que es el Banco de México, ¿verdad? Con ciertos fondos y fideicomisos públicos. Las bolsas de valores, ¿verdad? Tenemos varias instituciones como el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, etcétera. Aquí están las afianzadoras, aquí están los bancos, la casa de bolsa de valores, ¿verdad? El sistema bursátil y demás, las AFORES, las IFORES, la CONSAR. Entonces, el sistema financiero mexicano se ha consolidado de una manera importante durante los últimos 30 años. A partir del año 90 al 2020, es como se ha venido consolidando esta situación.
la liquidez que tiene el país, los fondos en las reservas internacionales, los créditos que pueden ofrecer los bancos, el ahorro para el retiro, ¿verdad? Se tiene ahí, digamos, resguardado, y hay instituciones que regulan todo eso, ¿sí? Antes no era así, antes el sistema mexicano era muy, muy endeble, era muy, ¿cómo decirlo? Muy frágil en ese sentido, no estaba protegido, ¿de acuerdo? Pero me parece que hoy día sí. Entonces, claro, ahí hay una gran competencia de bancos, ¿no? Si yo voy a pedir un crédito puente, pues tendría que ir por el mejor postor, o sea, ¿quién me va a prestar dinero al menor precio, ¿no? Entonces, vamos a ver, tasas de interés para créditos en México. Enter. A ver, vamos a ver, aquí está, mira. Entonces, ¿quién te cobra la mejor tasa de interés? Estas son anuales, ¿no? Entonces, fíjate, Santander 21.7, Banamex, es la que agarré, hay que ver las fechas y todo, pero ahorita nada más para efectos ilustrativos, ¿no? Banamex 23.5, Inbursa 23.8, HSBC 24.2, Bancomer 24.6, Consubanco 42, Banco Azteca 54, Crédito Familiar Bancoppel 60, FAMSA 77, Compartamos 79, donde, porque tiene acento en la E, 92.5 y Financiera Ayúdanos 95.9. Ok, ¿de qué depende esta tasa de interés? Esta tasa de interés depende, lo voy a poner así, de la desesperación que tienen los bancos por prestar dinero. Entre más desesperado esté un banco por prestar dinero o más requerimientos de recursos tenga, mayor va a ser el premio que va a ofrecer. ¿Para qué? Para que la gente se anime a invertir ahí su dinero, para que la gente se anime a pedirle ahí. Entonces, cuando nosotros vemos las tasas, pues nos podemos dar una idea de qué tanta necesidad de recursos tienen estas instituciones, ¿sí? Aquí hay unos números fíjense, de cuántos créditos están dando, una tarjeta de crédito, por ejemplo. En todo el sistema, cuántas hay, esto pues ya son datos atrasados, ¿no? Pero aquí nos puede ir dando una idea. Entonces, respondiendo al... Ajá. Y creo que ahorita el sistema bancario no está muy bien parado, ¿eh? Ayer fui a Bancomer, y pregunté por tarjeta. Cuando hace 2 años, me ofrecieron una en Ventanilla. Sí. Ahorita pasa que no tengo el puntaje necesario. Claro. Esto va a ir variando dependiendo del momento en el que se está. Y ahí ya habíamos platicado en alguna clase previa, ¿no? A veces el Banjico es quien marca la pauta para poder facilitar o no los créditos, ¿no? Ese es un aspecto interesante. Miren, si lo vemos ya a nivel de país, nada más aquí, tasas de intereses de las economías emergentes. Tiene ya 2, 3 años, pero aquí nos da una idea, ¿no? Argentina 62.5, Venezuela 22.5, México 8, Turquía 8, Rusia 7.5, India, China, Polonia y Corea del Sur 1.5. ¿Quién está más surgido de dinero? Pues Argentina, sin lugar a dudas. Pero claro, si tú vas y metes tu lana a Argentina o a Venezuela, a ver si te la regresan. Ese es el problema, corres un alto riesgo. Ese es el problema con ese tipo de inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos da una idea. Sí, no dudo que vayamos a tener unos meses así, Héctor. Si no es que algún añito o 2, porque ahorita con toda esta situación que se está dando, estamos empezando a ver fragilidades, ¿no? En algunas partes
pues, de los sistemas financieros, ¿no? De México, del mundo, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente. Pasamos con Guadalupe, por favor, Secundino. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Por el momento no tengo preguntas. Ok, gracias, Guadalupe. Esteban Alejandro. Sí, no tengo ninguna duda, gracias. Ok, gracias, Esteban. Eduardo Sánchez. Por el momento ninguna duda, Inge. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Roberto Giovanni. Bueno. Brenda Orihuela. Buenas tardes, profesor. No tengo ninguna duda. Ok, gracias, Brenda. Brian Malváez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Yo sí tenía algunas dudas, pero ya quedaron resueltas con los comentarios. Gracias. Claro que sí, Brian. Anel Mariana. Buenas tardes. Por el momento no tengo duda. Ok, Gracias. gracias. Y Ana Rosario Jiménez. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, adelante, Ana. Okay. Sí tengo dudas. Bueno, no Sí. duda. O no sé si sea duda. Por ejemplo, en el caso de las pymes, muchos empiezan siendo, pues, administrándose ellos solos, tratando de hacerlo mejor y la mayoría le tenemos miedo al SAT. ¿Qué tan conveniente es ir empezando y tener asesoría financiera, dígase un contador o algo así? O sea, que sea también un gasto, aunque sea fuerte para empezar, pero qué tan recomendable es y cómo se manejaría eso, porque pues en las grandes empresas sí se tiene, ¿no? Pero sería, por ejemplo, en las pymes. Claro. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Ana. Pues miren, precisamente recuerdan ahorita lo que les puse del fondo del INADEM, de que daban ciertos recursos y todo. Uno de los requisitos para poderles otorgar esos recursos era que ustedes hubieran ido a una incubadora certificada. ¿Qué quiere decir? Hay un padrón de incubadoras que son las que dan la asesoría para poder avalar que un proyecto pues es viable. Se hacen 4 tipos de estudios antes de dar el primer paso y de soltar el crédito. El primero es el estudio técnico, es decir, que lo que se está proponiendo sea viable técnicamente. El segundo aspecto tiene que ver con el estudio administrativo, vamos, que se tenga una estructura mínima para poder administrar ese proyecto, ese emprendimiento. El tercero tiene que ver con el aspecto económico, que sea algo que tiene un mercado, que va a haber clientes pues para comprar ya sea producto o servicio, lo que sea que esté ofreciendo esa empresa. Y por último está el estudio legal. El estudio legal tiene que ver, bueno, repito, con cuestiones como que tenga un acta constitutiva, que esté dado de alta en Hacienda y demás. Entonces, es bueno acercarse a unas incubadoras. Normalmente ellas están conscientes de la, de la naturaleza incipiente de las empresas que apenas van a empezar y no son muy onerosas, no son muy caras, pero sí dan buenos puntos de vista y buenos tips para poder llevar a cabo los proyectos. Y ya nada más para el récord, en la facultad, bueno, no en la facultad, en la universidad, se tenía una red de 12 incubadoras. Se han ido desmantelando poco a poco porque ya no hay tanto apoyo para ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, el TEC de Monterrey pues tiene su propia incubadora de empresas, la Universidad de Anáhuac, la Ibero, la propia UNAM. Cada universidad tiene una incubadora. Entonces, mi sugerencia es que sí busquen esa asesoría y quizás haya que invertirle un poquito, pero creo que al final se paga solo porque igual si de pronto una idea no es viable, pues te vas a ahorrar muchísimas pérdidas a la hora de implementarla. O por el contrario, si es muy viable y tiene potencial, hacerlo con los pasos correctos para poder llevar a cabo el proyecto. Nada más sí comentar,
no necesariamente un proyecto aprobado en una incubadora va a ser un éxito. Digo, la tasa de mortandad de las pymes en México y en el mundo es altísima. A duras penas el 10% de las empresas sobreviven, ¿no? Entonces es muy alta. Les comparto aquí rápido mi pantalla, pero es porque se hacen empíricamente, o sea, no se consulta con nadie ni nada. Simplemente, oye, vamos a poner este negocio, pero no hay un estudio de mercado ni nada. Tasa de mortandad. Pymes. Fíjense, la tasa de mortalidad es alta. 70% de ellas cierra antes de llegar a 2 años de operación. Y las que sobreviven tienen el enorme reto de mantenerse a la vanguardia. Entonces, 7 de cada 10 no llegan al segundo año. Entonces, es por lo mismo que se hacen, se le ocurrió a alguien una idea, se juntaron los familiares, los amigos de la generación, pero no hicieron un estudio de mercado, no hicieron un estudio técnico, un estudio de esto, de la competencia, de aquello, de lo demás allá, y pues están condenadas a la muerte. Bien, no sé si alguien más tenga alguna duda. Permítanme, se me va a acabar ya la pila. Aldair, ¿dudas? Sí, yo tengo una duda, Doc. Con respecto a las pymes, los bancos, principalmente, que son las entidades financieras que ofrecen estos apoyos, en el documento decía que a la mayoría de las pymes no se les otorgan estos financiamientos por el riesgo, ¿no? Por el mismo riesgo que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué requisitos o qué podríamos hacer nosotros que futuramente tengamos una pyme, para poder recibir estos financiamientos? Pues miren, yo lo que les propondría o lo que les recomendaría para no hacerse tan largo el cuento, no sé si han visto un programa que se llama Shark Tank. Es un programa donde llegan unos jóvenes emprendedores, no necesariamente jóvenes, pueden ser de la edad que sea, y venden ideas a inversionistas. Entonces, si tú logras convencer a un inversionista de que tu proyecto es viable y va a tener buenos resultados, jura lo que le va a entrar. El secreto es tener esa capacidad de transmitir las ideas y de verdaderamente tener un buen proyecto. Les recomiendo una película que se llama El Lobo de Wall Street. Sale Leonardo DiCaprio. Wolf of Wall Street, me parece que es en inglés. Esa sí es una traducción textual de la película, porque luego les cambian totalmente el nombre de la película en inglés al español. No tiene nada que ver, pero bueno. Entonces, ahí muestra cómo un cuate con unas ideas pues, brillantes, ¿no? Logra convencer a la gente y hace una fortuna, ¿no? En un mercado tan especulativo como es la bolsa de valores. Pero él vendía las ideas y obtenía financiamiento. Aquí lo importante no es nada más tener la idea, sino tener algo tangible, algo concreto que pueda llevarse a cabo. ¿Correcto? Es una forma alterna de romper ese círculo de lo de las pymes. Bien, voy a parar aquí la grabación y ahorita estoy con ustedes. Gracias, jóvenes, por su atención.